Bueno, les estoy compartiendo ya la última parte de este capítulo que hoy terminamos y que es el principio de Arquímedes. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es considerar un cuerpo en flotación que está sumergido en un líquido por un peso volumétrico igual con gamma, ¿sí? El cuerpo sólido que está suspendido y flotando dentro de ese líquido tiene un peso volumétrico igual con gamma I. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que para que se establezca el equilibrio, se debe cumplir que el peso total de ese cuerpo sólido debe ser igual al empuje vertical ascendente, como lo muestra aquí la figura que les estoy proyectando. ¿Sí? El peso W actúa hacia abajo y en el centro de gravedad de todo el cuerpo. El centro de gravedad es el punto que estoy denominando aquí como el G, ¿sí? Mientras que el empuje vertical ascendente genera debido a la acción del agua sobre el cuerpo, ¿sí? Está actuando en el centro de gravedad del volumen de líquido desplazado, en este caso el punto G1. Ese punto G1 o GI se le conoce como centro de carena, que es el punto de aplicación del empuje vertical ascendente. Bien, entonces, para el equilibrio, para que se establezca el equilibrio, se debe cumplir que la fuerza vertical ascendente, ¿sí? Igual a la gama de líquido por el volumen sumergido, sea igual al peso del cuerpo. Entonces, eso es lo que se debe establecer. Nosotros ya vimos cómo calcular el volumen sumergido, que no es otra cosa más que el volumen virtual, ¿sí? Que hemos estado viendo en las clases anteriores. Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, repito, se debe satisfacer la condición de que el peso W es igual a la fuerza vertical ascendente. Ya y comenté que el peso W está concentrado en el centro de gravedad G del cuerpo, mientras que la fuerza vertical ascendente, el punto de aplicación está indicado en el punto denominado GI o G1, ahí en el esquema. Se indica también el volumen sumergido que está marcado de manera ashurada, que es la parte que está por abajo de la superficie libre de líquido, y un volumen que emerge de la superficie de ese líquido. Bien, a estos dos puntos que estoy señalando aquí, como pueden ustedes observar, coinciden en el sentido vertical. Esto es para que, sobre todo tiene mucha aplicación para cuando se está diseñando las embarcaciones. Lo que se trata es de que las embarcaciones pues no estén teniendo desplazamientos. Profesor, dice una compañera que se la puede aceptar. Sí. No sé de quién se trata porque no tengo aquí en espera ninguna. No tengo a ninguna en espera. Entonces, me avisan, por favor. Bien, entonces comentaba,
que la línea de acción entre el punto G y el GI, como pueden ustedes observar, esa línea de acción va a coincidir sobre la misma vertical. A ver, déjenme dar ingreso a sus compañeros. Bueno. Continuamos ahorita que vuelvan a solicitar el acceso. Bien, entonces, repito, los puntos que estoy indicando aquí como el G y el GI o G1 van a coincidir sobre la vertical. Esto es para evitar que el cuerpo esté moviéndose o bien tratando de hacer el giro que se denomina bamboleo en estos sentidos. Cuando esos puntos G y el GI no coinciden sobre una vertical, entonces comienza a moverse el cuerpo, eh, tratando de girar en algún sentido. ¿Sí? En el sentido a la izquierda o a la derecha del dibujo que estoy ahí indicando. Entonces, esto tiene muchísima aplicación, repito, sobre todo en el diseño de las embarcaciones. Hay que tratar de que esos dos puntos, el G y el GI, coincidan sobre una vertical para evitar ese bamboleo. Bien. Entonces, aquí está indicado que BS es el volumen del cuerpo que se encuentra debajo de la superficie del agua. Y en la ecuación anterior, que es la 2.11, es la interpretación matemática del conocido principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido sufre un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen del líquido desalojado. Aquí se indica que el punto de aplicación G1 de dicho empuje coincide con el centro de gravedad del volumen desalojado, ¿sí? Y se conoce con el nombre de centro de flotación o centro de carena. Entonces, a este punto, el punto G1, se le conoce como centro de flotación o centro de carena. Y ya les indiqué que para el diseño de las embarcaciones, lo que se realiza es que coincida sobre una vertical el peso W, es decir, el centro de gravedad del cuerpo con el centro de flotación, para evitar el bamboleo. Bueno, vamos a ver cuál sería la aplicación al caso de ingeniería civil de de este principio de Arquímedes. Bien, entonces voy a proyectar los ejemplos que corresponden a la aplicación de este principio de Arquímedes. Vamos a resolver el ejemplo 2.13, que ya es uno de los últimos ejemplos que vamos a ver, en donde se trata de una compuerta rectangular que está indicada aquí en la figura. La compuerta rectangular es esta de aquí. Mide 3 metros de alto y está articulada en el punto inferior denominado A. ¿Sí? Tiene 3 metros de ancho y puede girar alrededor de A en el sentido solamente de las manecillas del reloj, dado que se está indicando un tope o un apoyo, el apoyo B. Entonces solamente puede girar en el sentido de las manecillas del reloj
debido a que está sujeto a un empuje hidrostático de agua, el cual está localizado en la parte del lado izquierdo, con 2.5 metros de altura. Bien, entonces, tiene instalado un cable y una polea que soportan a un cubo que está totalmente sumergido en el agua. Lo que se trata es de calcular el peso mínimo de concreto, cuyo peso volumétrico es de 2.4 toneladas sobre metro cúbico, para mantener la compuerta en las condiciones mostradas en la figura. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el empuje hidrostático debido o generado por la acción del agua en la compuerta. Como se trata de una compuerta plana rectangular, pues lo resolvemos por diagrama de distribución de presión. ¿Sí? Ahí estoy dibujando el diagrama de distribución de presiones. Y sabemos que la presión en el fondo del diagrama es 2.5 toneladas sobre metro cuadrado, por la altura que es 250, entre 2 por ser un triángulo y por el ancho que es 3. Eso resulta 9.375 toneladas. ¿Sí? Ese empuje hidrostático F es igual a 9.375 toneladas. El punto de aplicación de ese empuje hidrostático lo puedo representar a partir de la base de ese diagrama, es decir, a 1/3 de la altura. Si calculamos esa posición, esa altura sería de 0.833 metros por arriba del punto de giro A. Siguiente paso, voy a calcular la tensión T en el cable necesaria para el equilibrio. Entonces, voy a aplicar momento respecto de A en el sentido de las manecillas del reloj. Voy a considerar momentos positivos. Entonces, el empuje hidrostático F por su brazo de palanca, con respecto de A, me va a producir un momento positivo con respecto de A. Mientras que la fuerza T por su brazo de palanca, esta fuerza T en el cable, por su brazo de palanca que es 350. ¿Sí? Todo este es el brazo de palanca de T con respecto de A. Me va a producir un momento negativo. ¿Sí? O bien para el equilibrio, pues esto sería igual a T por 350. De ahí despejamos T y resulta 2.23 toneladas. Eso corresponde a la magnitud de la fuerza en el cable para el equilibrio. Bien, ahora, ¿qué es lo que procede? A continuación, lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre del bloque de concreto para determinar el peso mínimo para poder mantener a esa compuerta en la posición indicada en la figura. Entonces, hacemos un análisis de fuerzas verticales, ¿sí? Y aquí tenemos ya representado el diagrama de distribución de las fuerzas en el sentido vertical. La tensión T en el cable hacia arriba, el peso W hacia abajo, la fuerza vertical ascendente debido al empuje hidrostático de Arquímedes, ¿sí? Igual con FB hacia arriba. Entonces, por equilibrio debemos de establecer esta ecuación, que la fuerza T hacia arriba más el empuje vertical hacia arriba es igual al peso W del concreto hacia abajo. ¿Sí? Entonces, sustituyo aquí la fuerza T, que yo calculé aquí, el peso, perdón,
la fuerza vertical es igual al peso del volumen de líquido desplazado. Ya habíamos visto esto en los ejemplos, que para calcular los pesos de los volúmenes de líquidos desplazados, ¿sí?, es igual a el peso volumétrico del líquido por el volumen desplazado, en este caso todo el volumen de concreto, ¿sí? Entonces, eso es FB igual a gamma por el volumen del concreto. El peso del concreto, por otra parte, es igual a el peso volumétrico del concreto por el volumen de concreto. ¿Sí? Profe, ¿Sí? perdón la interrupción, pero un amigo dice que si lo deja entrar, está en la sala. Déjame ver. Déjame ver porque aquí no los tengo en la sala, déjenme ver. No, ¿eh? No aparecen en la sala. Le diré que vuelva a intentar entrar. Sí, por favor, porque cada ratito me están llegando avisos de que hay gente en espera, pero lo checo y no hay ninguno. A ver, dile, por favor, o díganles, porque hay 2 o 3 que no pueden entrar. Y yo no los tengo aquí en espera. Entonces, que lo sigan intentando porque no los identifico aquí que están en espera. Sí, avísenles, por favor. No hay ningún problema. Bueno, entonces regreso. Entonces, em, a la hora de aplicar el equilibrio, listo, ya admití a uno. Pero Gracias. sí, pero hay dos más que están en espera, pero no los localizo aquí, ¿eh? Entonces, díganle que sigan insistiendo, por favor, porque algo pasa, de que me avisan de que hay 2 personas en sala, pero no las ubico. Que le sigan intentando, por favor. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, del análisis del equilibrio a la hora de sustituir, ¿sí? Hay que tener en mente que el peso del volumen de líquido desplazado se calcula con el peso volumétrico del líquido, y el peso del elemento de concreto se calcula con el peso volumétrico del concreto. ¿Sí? Entonces, de aquí como única incógnita tenemos el volumen de concreto, y de ahí despejamos el volumen de concreto, que resulta de 1.593 metros cúbicos, y finalmente el peso del concreto mínimo lo puedo calcular entonces con multiplicando el peso volumétrico por el volumen de concreto. Y resulta de 3.823 toneladas. Sería toda el planteamiento del análisis y la solución de este problema. No sé si hay alguna duda al respecto. Está muy simple este ejemplo. También en semestres anteriores lo había puesto de examen. Entonces, los ejemplos que estamos viendo, algunos son de exámenes anteriores, para que más o menos sepan ustedes de qué manera vienen los problemas tipo examen, y también el grado de dificultad y lo que hay que hacer para el análisis. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo duda de cómo salió el volumen de concreto, profesor. Cómo salió, porque pues aquí está el planteamiento de la ecuación. O sea, de esa ecuación se despeja el volumen de concreto. Así es, Ah, así vale. es, Gracias. así es, considerando la gama del agua
de 1 tonelada sobre el metro cúbico y la gama del concreto de 2.4. De ahí nada más se despeja el volumen de concreto. Así es. Gracias, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo indico, ¿verdad? Que sustituyendo en esta ecuación de equilibrio, sustituyendo tanto la gama del agua como la gama del concreto y despejando, se obtiene el volumen de concreto de 1.93 metros cúbicos. Y luego sabemos que el peso, se puede calcular el peso del concreto como la gama del concreto por el volumen de concreto. Y esa sería la solución, el de 3.823 toneladas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pasamos entonces a el siguiente ejemplo que también tiene que ver con el principio de Arquímedes. Se trata de una barcaza, una embarcación, ¿sí? Que tiene un ancho de 3 metros perpendicular al plano de el dibujo. Cuando esta embarcación está vacía, su peso es de 2 toneladas. Lo que se pretende es que lleve una carga adicional a su peso, ¿sí? Igual a 25.5 toneladas. Entonces se pide calcular el calado Z en metros que tendría esta embarcación en agua dulce. El calado es lo que se hunde esa embarcación, ¿sí? Entonces, en lo que se conoce como calado. Es esta parte de aquí que se está representando con la letra Z. Eso es lo que se conoce como calado. Y en la embarcación, como ustedes pueden ver, está haciendo una vista lateral de esa embarcación. Tiene 6 metros de ancho en la base menor y 8 metros de ancho en la base mayor. Y tiene 2 metros de altura total, ¿sí? Obviamente, si esta embarcación está flotando, la Z debe ser menor a 2 metros. Les digo esto porque también a veces pongo ejemplos parecidos a este, con una cierta altura, ¿sí? Y se equivocan y a lo mejor plantean medianamente bien el análisis del problema y la solución, pero algo pasa ahí en el desarrollo que a la hora de despejar o resolver la ecuación a la que llegan, ¿sí? Llegan a un resultado de Z mayor a la altura y así lo reportan y ya lo dejan así. Si ese fuera el caso, pues entonces la embarcación se hundiría, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en en los resultados que obtengan, porque a veces pues no son nada lógicos, ¿no? Bueno, bien, entonces para este caso necesitamos hacer el equilibrio de, este cuerpo, de esta embarcación, al estar sujeto a un empuje hidrostático ascendente, que ya lo hemos visto, va a resultar de calcular este volumen sumergido. Es el volumen virtual del que habíamos estado hablando, ¿sí? Este volumen de líquido lo debemos de calcular para que con base a ese volumen multiplicado por la gama de líquido tenga yo el empuje vertical ascendente. Y por equilibrio, si es que esta embarcación está en equilibrio, porque puede suceder que el peso total pues rebase la fuerza vertical ascendente y eso nos indique que esta embarcación se hundiría si el empuje vertical es menor que el peso total. Bueno, entonces, nosotros debemos de calcular ese volumen que estoy manejando ahí de líquido, de agua,
el peso de ese volumen de líquido, el peso del volumen sumergido, y esa fuerza vertical por equilibrio debe ser igual al peso total. Bien, aquí estoy más abajo, estoy mencionando lo siguiente. El peso total de la embarcación más el peso adicional, 2 más 25.5, es igual a 27.5 toneladas. Por equilibrio, ¿sí? Para que esta embarcación esté flotando, se debe de cumplir que el peso total que actúa hacia abajo menos la fuerza vertical que actúa hacia arriba debe ser igual con 0, ¿sí? Y sabemos del principio de Arquímedes que la fuerza vertical se calcula como gamma por el volumen sumergido, ¿sí? La parte del volumen sumergido que estoy indicando aquí en color azul, eso corresponde a un trapecio, el área de un trapecio. Claro que si lo multiplico por el ancho de 3 metros, pues voy a obtener el volumen sumergido. Aquí está el ancho indicado de 3 metros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico la gama del agua, 1, por el área de la sección trapezial y por el ancho para obtener el volumen. ¿Sí? Gamma por el volumen sumergido, ¿sí? Debe ser igual al peso total de la embarcación más el peso adicional. De ahí lo que voy a hacer es despejar el área de la sección trapezial necesaria para que se presente el equilibrio. Nuevamente hago operaciones y despejo de esa ecuación de acá arriba, en donde nada más la incógnita es el área trapezial, ¿sí? Y debo llegar a un resultado de 9.17 metros cuadrados. Si ustedes dividen 27.5 entre 3, eso debe dar 9.17 metros cuadrados, ¿sí? Para el equilibrio. Bien. Posteriormente, ya conocida esa área que debe tener la embarcación para el equilibrio, voy a calcular el ángulo teta, ¿sí? Por triángulos semejantes. Esto es, lo calculé de la siguiente manera. El triángulo que voy a señalar ahorita es este de aquí. Esto es 2 metros. Esto es el lado horizontal y esta es la hipotenusa. De acuerdo, como es simétrica la figura, ¿sí? Si la base menor mide 6 metros y la base mayor mide 8 metros, pues como estoy indicando que la figura es simétrica, entonces el lado vertical, perdón, el lado horizontal de cada lado de los triángulos vale 1 metro, ¿sí? 1 metro, y lo voy a indicar así. Esto es 1 metro, que vale lo mismo que acá. Eso también será 1 metro. La parte horizontal de ese triángulo. Entonces, el ángulo teta que está aquí indicado, pues sería igual a la relación de con la tangente, ángulo cuya tangente es 2, el lado vertical, entre 1, que es el lado horizontal. Y eso es lo que está señalado aquí abajito. Y ese ángulo resulta de 63.43 grados. ¿Sí? Hasta ahí no hay ninguna pregunta. ¿Vamos bien? Entonces, borro aquí. Y ahora, si ya conozco el ángulo teta,
voy a relacionar la variable z, que es la incógnita. Sí, es lo que nos están preguntando, ¿cuánto se hunde? Voy a, entonces, a relacionar ese lado vertical, poner en color amarillo, esta z, la voy a relacionar con esta horizontal, que no es 1. ¿Sí? Entonces, a esa variable la voy a denominar X, pero X mayúscula, no X minúscula. ¿Sí? Entonces, esa X no es de la que hablé hace un momento como X minúscula, sino es la X mayúscula. Ahora estoy hablando de ese otro triángulo inferior, ya no del triangulote de hace un momento. Entonces, ¿cómo relaciono la Z con la X? Mediante la tangente de eta. Entonces, Z es igual a X por la tangente de 63.43 grados. Si yo hago el cálculo de la tangente de 63.43 grados, esto me da, háganlo por favor, calculen la tangente de 63.43 grados, eso les va a dar aproximadamente 2, es decir, les va a dar 1.997. Si lo checan, por favor. ¿Sí? La Sí, tangente de 63.43, ¿sí da eso? 1.99. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, prácticamente eso es 2, ¿verdad? Son los 2 que estoy aquí marcando. Entonces, Z es igual a 2 veces X. Ok. Entonces, miren lo que voy a hacer a continuación. Finalmente, lo que queremos hacer es calcular el área de este trapecio. Para el equilibrio ahora, que yo sé que esa área, para que esa embarcación esté en equilibrio, esa área debe ser de 9.17 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo el área de ese trapecio? Que debe ser igual a 9.17 metros cuadrados. Pues empiezo con la base menor, que es 6. ¿Sí? Que es esto de acá. Luego la base mayor, ¿cuánto valdría? Pues valdría, acuérdense que esto lo llamé X mayúscula, este espacio que marqué aquí, ¿sí? Lo llamé Z, perdón, X mayúscula, ¿sí? Entonces, este espacio es X mayúscula y este espacio es X mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la base mayor del trapecio en color azul? Pues la base mayor sería los 6 metros que tengo de base menor más 2 veces X, pero 2 veces X ya indiqué que es igual a Z, ¿sí? Arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago para poner la base mayor en términos de la variable X y posteriormente en términos de Z? Pues le sumo a la base menor, le sumo los 2 veces X, que es igual con Z,
y divido entre 2 y lo multiplico por la altura del trapecio, que es Z. Llego a una ecuación de segundo grado, la resuelvo, ¿sí? Va a tener una solución positiva y una solución negativa. La solución que me interesa es la positiva y resulta de 1.372 metros. Esa sería la respuesta, ¿sí? Todo este ejemplo se resolvió con principio de Arquímedes. ¿Alguna pregunta? Sí, me parece que tengo una pregunta, pero es relacionada con el ejercicio anterior que estaba realizando. A ver, de este ejemplo, ¿hay alguna pregunta? Antes de pasar a la pregunta del compañero. ¿No? Bueno. A ver, ¿cuál sería la pregunta del ejemplo anterior? Es que bueno, me genera un poco de duda de por qué FV va hacia arriba. O sea, soy consciente que está el empuje hidrostático, pero no también habría que considerar la columna de agua que está por encima del concreto. Ya está incluida aquí en el análisis. Eso es lo que presenta precisamente el principio de Arquímedes. Ahí va. Es cierto que aquí hay una columna de agua encima. Es cierto. Y que ejerce un empuje vertical hacia abajo. Eso es totalmente cierto. Pero ¿cuál es el volumen? O mejor dicho, ¿cuál es la presión que está actuando? ¿Sí? En la base del bloque de concreto. La presión depende de toda esta profundidad. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo sumo algebraicamente la parte en color verde, o mejor dicho, a la parte en color rojo le quito la parte en color verde que corresponde al empuje vertical hacia abajo? ¿Qué me queda? ¿Qué es lo que queda de esa suma? Si yo a la parte en color rojo le quito la parte en color verde, que es el empuje vertical hacia abajo, ¿qué es lo que me queda? Pues el área del rectángulo, ¿no? Por así Así decirlo. es, así es. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Queda precisamente solo esta parte del rectángulo. Entonces, ya ahí se está considerando, por lo tanto, la acción del empuje vertical hacia abajo con la parte que corresponde al empuje total ascendente, lo cual da como resultado esta parte. Y por esa razón, solamente se considera el empuje que corresponde al volumen desplazado. No sé si quedó claro. Entonces, el empuje hidrostático es como si calcularas sí, como en los ejercicios anteriores que siempre calculamos la columna Virtual, ajá, la columna virtual, pero así es. en el empuje hidrostático que va hacia arriba incluye la presión que va desde la superficie hasta el Ujú, volumen. así es, Ah, ok, ok. así es, Profesor, así es. Sí, o sea, por ejemplo, en los ejercicios anteriores donde había una esfera sumergida, ahí no pasaba nada porque digamos que la esfera ya estaba estática, ¿no? O sea, había algo que la sostenía y no ujú. había, no se consideraba ese empuje, pero ahorita, como no hay, digamos, nada que la sostenga estáticamente, más que la fuerza T, o el, por eso sí se considera tanto el volumen de la columna de agua como el volumen del concreto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí cambia porque, digamos, aquí el ejemplo, o sea, eh, aquí lo que se está considerando en este caso, pues es el equilibrio, ay, perdón, el equilibrio
el análisis del equilibrio mediante este diagrama, ¿sí? En los ejemplos anteriores, considerábamos o hacíamos el análisis de la compuerta o la superficie o la esfera que estábamos analizando, dependiendo de las condiciones a las que esté sujeto. Entonces, en este caso, en este ejemplo particular, las condiciones particulares de análisis para este caso son estas. En los ejemplos anteriores, las condiciones particulares para los ejemplos que vimos fueron aquellas, ¿sí? Pero siempre y cuando con el mismo principio que les estoy hablando, ¿sí? En resumidas cuentas, aquí lo que estamos haciendo para el análisis del principio de Arquímedes es un resumen de todo lo que vimos anteriormente, que se sintetiza en el volumen sumergido, ¿sí? O en el volumen desplazado, mejor dicho. Entonces, va a depender el análisis de las condiciones del elemento que estemos analizando. No sé si por ahí va la pregunta o no entendí bien la pregunta. No, sí, exactamente. O sea, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Ahora, quizás a lo mejor también otros de ustedes estén diciendo, bueno, pero es que también hay un empuje horizontal en el concreto. Pues sí, pero si nos ponemos a ver esa otra parte, sí hay un empuje acá, pero también hay otro empuje acá de igual magnitud, todos están en equilibrio. ¿Sí? Igual en la cara que estamos viendo de frente, hay un empuje horizontal del agua hacia el objeto y también hay otro empuje detrás de la cara que estamos viendo del agua hacia esa cara más alejada. Pero esas fuerzas son las mismas, o sea, está en equilibrio hidrostático. Sí, por eso no las consideramos aquí. Aparte de que no intervienen dentro del análisis para las condiciones que se requieren calcular. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya estamos por terminar este capítulo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver este último ejemplo. ¿Sí? Ya con este ejemplo terminamos este capítulo. Y hasta aquí abarcaría el primer examen parcial. Se trata de un tronco de madera cuyo peso volumétrico es de 780 kilos sobre metro cúbico, que se aproxima a un cilindro de diámetro de 0.50 metros y de 2 metros de largo. La figura 239 se está presentando una vista de perfil de ese tronco, que sería esta vista. Esta es la vista de perfil. Y la sección transversal, pues es aproximadamente circular, ¿verdad? Si estamos diciendo que es un cilindro, que se aproxima ese tronco a un cilindro. Entonces, nuevamente se pide calcular la profundidad Z a la que se sumerge en agua dulce. Bueno, aquí lo complicado más que el análisis es pues similar a lo que hicimos anteriormente con la embarcación. Nada más que aquí se va a complicar un poquito porque habrá necesidad de calcular la sección de una parte de la circunferencia, no de toda la circunferencia, o de un cuarto o de media circunferencia. Ese es el problema principal, que no se trata de un cuarto, ni de una media, ni de una circunferencia completa, sino de un sector de circunferencia. ¿Sí? Ya vimos el segmento de circunferencia en el ejemplo de la clase pasada,
y en lo que viene en la tarea. Eso va a ser un segmento de circunferencia. Esto que está descrito aquí, todo esto, es un sector de circunferencia. Bueno. Entonces, pide calcular la profundidad Z a la cual se une. ¿Qué es lo que debemos de hacer en principio? Pues bueno, vamos a calcular el peso del tronco de madera. ¿Cómo se calcula el peso del tronco de madera? Observen ustedes que es el producto del peso volumétrico de la madera por el volumen de la madera. ¿Sí? El área de la circunferencia, el área total del tronco de la sección transversal de la madera, aquí está indicado. Esa área, pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Ese es el área de toda la circunferencia, pues es el área del tronco y vale 0.1963. Entonces el peso volumétrico de 780 multiplicado por el área, por el ancho, me da el volumen y eso da un peso de la madera igual a 306.3 kilos. ¿Sí? Por equilibrio, ¿qué es lo que vamos a determinar? Que la fuerza vertical ascendente debe ser igual al peso W de la madera para que este tronco, si es que está flotando, se mantenga en equilibrio. ¿Sí? Porque puede suceder que, repito, el peso del tronco de la madera sea mayor que el empuje vertical y eso nos arrojaría que el tronco no esté flotando y que pueda hundirse. Si estamos asumiendo, o así como lo indica el ejemplo, que este tronco está flotando, entonces la profundidad Z debe ser menor a el diámetro del tronco. ¿Sí? Si no, repito, eso nos llevaría a que ese tronco pues se hunda. Bien, entonces ahora hago el cálculo del volumen sumergido y lo multiplico por la gama del líquido donde está flotando ese tronco para calcular la fuerza vertical ascendente. Y de ahí hago algo muy similar a lo que acabamos de hacer en el otro ejemplo. Gamma ahora la manejo en como 1000 kilos sobre metro cúbico porque el peso total de la madera la estoy manejando en kilos. Fuerza, ¿sí? Entonces, gamma 1000 por el área sumergida y por el ancho para que sea un volumen. ¿Sí? De ahí voy a despejar de esa ecuación y obtengo que el área necesaria para que se cumpla el equilibrio es de 0.153 metros cuadrados. Ojo, si comparo esa área sumergida contra el área total del tronco, observo que el área sumergida es menor que el área del tronco y por lo tanto puedo decir que efectivamente está flotando ese tronco en el agua. Entonces, continúo con la solución. Yo debo de llegar a calcular un área sumergida de 0.153 metros cuadrados. ¿Cómo calculo esa área sumergida? Ahí viene el problema, ¿sí? Porque nuevamente vuelve a ser un problema geométrico más que hidráulico. Hay que calcular esta área y esa área, repito, no es ni un cuarto de circunferencia, ni media circunferencia, ni nada que se le parezca. Entonces, el problema fundamental va a radicar en calcular esta área, ¿sí? Sumergida
que para el equilibrio, para este ejemplo, debe ser de 0.153. ¿Sí? ¿Cómo calculé esa área? Pues es que hay que pensarle un poco cómo calcular esa área para facilitar el cálculo. Yo lo que hice fue lo siguiente. Calculé primero toda el área de la circunferencia completa, ¿sí? Que ya la tenemos calculada, ¿sí? Desde arriba, ¿no? Teníamos un área total de la circunferencia, ¿sí? A esa área le voy a quitar, voy a poner por acá, a esa área le voy a quitar esta parte de aquí. Voy a marcar en color verde. Díganme ustedes si a el área total de la circunferencia le quito el área de ese segmento, perdón, de ese sector, otra vez, perdón, de ese segmento de circunferencia, cuya ecuación la vimos en el ejemplo de la clase pasada. Si yo a esta área total de la circunferencia, ¿sí?, le quito el área que resulta de calcular de este segmento de circunferencia en color verde, díganme ustedes si la diferencia da efectivamente esta parte que requiero calcular. Y esa parte es el área. ¿Sí, hasta ahí vamos de acuerdo? Y es lo que estoy indicando aquí. Yo debo de calcular un área de 0.153 metros cuadrados. Esa debe ser mi área sumergida. ¿Cómo la voy a calcular? Pues restándole al área de la circunferencia el área del segmento. Del segmento le estoy poniendo aquí segmento superior, ¿sí? El área de la circunferencia ya la había calculado anteriormente, 0.1963. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área del segmento superior? Pues volvemos a aplicar las ecuaciones que vienen aquí. Esto es lo que necesito calcular. El área de este segmento. ¿Sí? Esa ecuación ya la vimos la vez pasada. Un medio de r cuadrada que multiplica 2θ menos el seno de 2θ. ¿Sí? Bien. Me traslado para acá. Y aquí estoy señalando precisamente en esta figura, ¿sí?, el ángulo θ. R, pues es la mitad del diámetro, ¿verdad? Y en este caso vale 0.25. Entonces, esa ecuación que acabo de indicar de la tabla que les acabo de proyectar es esta ecuación de aquí, 0.25 al cuadrado, que es r cuadrado entre 2, que multiplica 2θ menos el seno de 2θ. ¿Sí? En resumidas cuentas, al despejar de esta ecuación, 2θ menos el seno de θ debe ser igual a 1.3856. ¿Cómo calculo el ángulo θ en términos de las variables indicadas aquí en la figura? Pues el ángulo θ lo calculo como z sub 0. Perdón. Antes de ello. Aquí estoy introduciendo una variable denominada z sub 0, medida a partir de del centro de la circunferencia. ¿Sí? Z,
es la profundidad a la cual se va a hundir ese tronco. Es todo esto. Esto es Z. Fíjense ustedes lo que sucede, lo que voy a poner a continuación. Z sub 0 va a ser igual a la diferencia entre Z menos R. Es lo que viene indicado en la figura. Entonces, Z sub 0 es igual a Z menos R. ¿Sí? Y conocido Z sub 0, entonces puedo determinar el ángulo teta que necesito para hacerlo intervenir en esta expresión y llegar a la solución. Entonces, con Z sub 0 igual a Z menos R, me obtengo el ángulo teta, que es igual al ángulo cuyo coseno es Z sub 0 entre R. Puedo resolver por tanteos, o bien, pues si ustedes conocen alguna forma de resolver esa expresión, es muy probable que sí la puedan resolver en Excel o con cualquier otra aplicación, ¿sí? Que resuelva este tipo de ecuaciones, en donde nada más tienen que tener cuidado en que este ángulo se expresa en radianes y este otro ángulo, cuando va asociado a una función trigonométrica, se expresa en grados. Si la aplicación que vayan a utilizar maneja ese tipo de manejo de esas magnitudes del ángulo en radianes y el ángulo en grados, van a llegar a la solución verdadera. Yo lo resolví por tanteos. Fui proponiendo valores de Z, ¿sí? Mayores que R. R en este caso vale 0.25. ¿Por qué? Pues porque estoy asumiendo que se está hundiendo más de la mitad el tronco. Por eso propuse valores de Z. La solución, para no hacer la explicación más larga, la solución va a corresponder para cuando yo proponga una Z de 0.3638. La solución, como pueden ustedes darse cuenta, es por tanteos. Si lo resolvemos por medio de una tablita, por aproximaciones, entonces podemos ir tanteando valores de Z para 0.3638 y R igual a 0.25. Puedo calcular Z sub 0 con esa diferencia. El ángulo teta en radianes, lo calculo primero, el ángulo lo calculo en grados y luego en radianes. Entonces aquí está. Grados y radianes. Y luego sustituyo en esta ecuación y reviso si me da el 1.3856. ¿Sí? Observo que solamente llego a la solución cuando propongo una Z de 0.3638. Observen que finalmente la función que quiero resolver es 2θ menos el seno de 2θ igual a 1.3853. ¿Sí? Que pues prácticamente es el resultado de este valor. Y con ello pues obtengo finalmente la solución y digo que el tronco se sumerge a una profundidad
de 0.3638. Y esa sería la solución. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿De dónde salió ese 1.3856? De sustituir. A la hora que planteo. A la hora que planteo esta área sumergida que ya expliqué, iba a ser la diferencia entre el área de la circunferencia menos el área del segmento superior, que debe ser igual a 0.153. El área de la circunferencia completa, 0.1963. Luego, el área del segmento está en términos del radio al cuadrado entre 2, que multiplica a 2 teta menos el seno de 2 teta. Si yo sustituyo y despejo de esta ecuación a 2 teta menos el seno de teta, ¿sí? Llego a esta igualdad. De ahí es de donde sale el 1.3850. Ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Como ven, hay problemas, como es este caso, en donde la solución no es directa. ¿Sí? Y hay casos en donde la solución se llega a una ecuación de segundo, de tercero o de cuarto grado. ¿Sí? Y hay que resolverla, como fue el ejemplo de la barcaza. Se llega a una ecuación de segundo grado en donde hay una solución positiva. La otra solución pues, es negativa. Y en este caso, del ejemplo 2.15, pues hay que resolver por tanteos. Si hay alguna aplicación o en Excel hay alguna función que resuelva esta expresión, pues también lo pueden utilizar para llegar a la solución y obtener la profundidad Z. No hay más preguntas. Pasamos al último ejemplo. Se trata de un cilindro hueco. Imagínense un tambo vacío de 1.20 metros de diámetro y 1.50 metros de altura que pesa 380 kilogramos. Se pregunta cuántos kilos de plomo, cuyo peso volumétrico es de 11,000 kilos sobre metro cúbico, deben unirse al fondo por su parte exterior para que el cilindro flote verticalmente con 1 metro del cilindro sumergido en gasolina cuya densidad relativa es de 0.68. Inciso B, se pregunta cuántos kilos de plomo se necesitarán añadir. Se colocan en el interior del cilindro para que flote verticalmente también con 1 metro de este, pero ahora sumergido en agua dulce. Bien, otra vez principio de Arquímedes. Inciso A, el volumen sumergido, ¿sí? Lo calculé aquí con esta expresión de un cilindro, ¿sí? Obtuve el volumen del cilindro sumergido como pi por diámetro al cuadrado entre 4 y por 1, que es la altura a la cual se encuentra sumergido este cilindro. Y resultó 1.131 metros cúbicos por segundo. Bien, ya vimos que para que realmente este cuerpo esté flotando en algún líquido, debe cumplirse la siguiente expresión. La suma de fuerzas en la dirección vertical Z es igual con cero. Y debe ser igual al peso del cilindro más el peso del plomo que se le va a añadir.
¿sí? Porque aquí se indica que se deben unir una cierta cantidad de kilos de plomo. Entonces, peso del cilindro más el peso del plomo en gasolina, o sea, se va a sumergir este cilindro en gasolina, entonces debe ser igual al peso del volumen del líquido desplazado o sumergido. Entonces, gamma de la gasolina por el volumen sumergido del cilindro más el volumen del plomo. ¿Esto por qué lo indico así? Bueno, porque aquí se está considerando en el inciso A que el plomo se está añadiendo, como lo dice el enunciado, por la parte externa, por su parte exterior. Entonces, si se está añadiendo ese volumen de plomo por su parte exterior, también va a desplazar un determinado volumen, en este caso de gasolina. Por esa razón, aquí se incluye dentro del análisis ese volumen de el plomo que está desplazando una cierta cantidad de volumen de gasolina. ¿Sí? Bueno, entonces el cilindro pesa 380 kilos. El peso volumétrico del plomo es de 11,000. Por el volumen de plomo, ese producto me da el peso del plomo. La gasolina tiene una gama de 680 kilos sobre el metro cúbico. El volumen sumergido, ya se calculó aquí, 1.31, ¿sí? Y más el volumen que desplaza el plomo. Volumen desplazado de gasolina que desplaza el plomo. Como pueden ustedes observar, ahí hay una sola ecuación con una sola incógnita, la cual hago las operaciones y despejo el volumen del plomo. ¿Sí? Al despejar el volumen del plomo resulta de 0.0377 metros cúbicos. Por lo tanto, el peso que debemos de tener para el equilibrio del plomo, pues debe ser igual a el peso volumétrico del plomo por el volumen del plomo. Y de ahí resulta 414.7 kilogramos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces pasamos al último inciso. El cilindro, acuérdense que es hueco. Y bueno, más o menos está así como lo estoy indicando, ¿verdad? Entonces, le pongo, así imagínense que ese es el cilindro hueco, ¿sí? Ahora, en el inciso B, el plomo lo van a introducir, ¿sí? Por dentro de ese cilindro, va a estar adentro, pero también el cilindro va a estar flotando con las mismas condiciones del inciso 1 o del inciso A, con 1 metro sumergido, ¿sí? Va a estar dentro de ahora agua. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia con respecto del caso anterior? Pues bueno, sigue siendo el análisis. Tenemos que seguir considerando al peso del cilindro más el peso del plomo. Ahora se va a introducir en agua el cilindro, pues tiene que ser igual a la gama del agua, y la gran diferencia es que solamente se va a considerar el volumen sumergido del cilindro. Ya no se va a manejar el volumen que desplaza el
plomo, porque acuérdense que el plomo ahora está por dentro del cilindro. Entonces ya no tiene efecto el que esté desplazando un cierto volumen de agua en este caso. Y la ecuación, entonces a la hora de sustituir, quedaría 380, que es el peso del cilindro, 11,000, que es el peso volumétrico del plomo, por el volumen de plomo, igual a gamma del líquido donde está flotando, que es agua, 1000, por el volumen sumergido, que ya lo habíamos calculado desde aquí arriba, de 1.131, ¿sí? Y de ahí obtenemos que el volumen del plomo a la hora de despejar y hacer operaciones, llegamos a despejar de esta ecuación, el volumen del plomo resulta de 0.6826. Lo multiplico por la gama del plomo y obtengo un valor de el peso del plomo igual a 750.9 kilogramos. ¿Dudas? Porque ya con este ejemplo terminamos el capítulo número 2. ¿No? ¿Ninguna? No, profe, Bueno, todo bien. ok. Entonces, con este ejemplo, damos por terminado el capítulo número 2. Hasta aquí viene el examen, el primer examen parcial, que ya lo tenemos por ahí. Me parece que ya está la fecha, que es para el viernes de la siguiente semana, viernes 15 de octubre. Entonces, tenemos ya programado el primer parcial, abarca hasta lo que acabamos de ver el día de hoy. El viernes de esta semana me van a entregar la tarea. Por favor, en la tarea, escriba, bueno, mándenmelo a mi correo, el de Gmail, y póngale, por favor, al archivo sus 2 apellidos y su nombre, nada más. No le pongan tarea número 2 de hidráulica básica, nada. Póngale sus 2 apellidos. Ejemplo, yo, mi apellido, Gallego Silva, pongo mi nombre así, y ya, con extensión PDF, ¿sí? Por favor, pongan al archivo de la tarea, por favor, pónganle sus 2 apellidos con su nombre, ¿sí? Para que me faciliten la revisión y la calificación de sus tareas, porque si le ponen tarea número 1, pues voy a ver de quién se trata esa tarea número 1, ¿sí? Ustedes son alrededor de 31 alumnos, alumnas, entonces estar buscando ahí entre un mar de tareas número 1, su nombre, me cuesta, créanme, muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, póngale al nombre de su archivo, ¿sí? Sus 2 apellidos. Profe, ¿y al asunto del correo le ponemos algo en específico? Pues entrega de la tarea 2 o lo que quieran hacer, ¿no? Sí, Ok. perdón, entrega de tarea, ¿sí? Sí, ahí no hay ningún problema. Nombre del archivo, entonces, con sus 2 apellidos y su nombre o nombres, con que me pongan un nombre ya es suficiente, ¿sí? Me preguntan aquí que hasta qué horas, ¿sí? Entrega, fecha límite. Una cosa es que la fecha, como límite sea el viernes, pero eso no implica que no me la pueden enviar hoy, mañana, ¿sí? Etcétera. Entregar fecha límite el viernes 8 de octubre antes de las 10 a.m.
¿Sí? Entonces, ahí está ya, por favor, lo pueden ver en el chat. Entregar fecha límite, viernes 8 de octubre, obviamente de este año, antes de las 10 de la mañana, es decir, antes de la clase, para ver dudas ese día. Y empezar tema nuevo. Sí, entonces, enviar por favor a correo de Gmail. Tarea Profesor, en ¿sabes si formato está- PDF. Permítame tantito. Enviar tarea en formato PDF a correo de Gmail. Correo. Porque como tengo dos correos por ahí, algunos de ustedes lo tendrá. Por favor, este correo lo tengo destinado a las clases para atención de alumnos. Entonces, por favor, me envían su tarea en formato PDF al correo que aparece ahí en el chat. Es el mismo correo de donde les he estado enviando avisos, etcétera. Ahora sí, perdón, alguien me quería hacer una pregunta. Sí, Una yo, duda. profesor. Adelante. ¿Sabes si están dando asesorías de la materia o en qué página podríamos entrar para ver eso? Asesorías, pues no, ahorita solamente cada profesor está atendiendo a sus alumnos, alumnas, pero como está la situación esta de la pandemia, no se tiene ahorita un programa así de atención de asesorías, ¿sí? Solamente sería cada profesor estar atendiendo sus grupos, ¿sí? Profe, ¿podríamos programar una asesoría antes de la Eh, entrega? Pues va a estar difícil. Yo ya estuve tratando de insistirles desde la semana pasada que me hicieran preguntas en las sesiones. Dediqué toda una clase para ver el ejemplo número 3 de la tarea, la clase pasada. Si ustedes revisan, gran parte del tiempo lo dedicamos o lo dediqué a explicar exclusivamente ese problema. ¿Mm? Entonces, algunas de ustedes me han estado escribiendo correos. Yo estoy tratando de resolver las dudas por correo. ¿Mm? Entonces, pues de esa forma he tratado de resolver las dudas que puedan tener y les había yo estado insistiendo en que si tienen dudas, por favor, en clase o en correo. ¿Sale? Entonces, si ahorita me van a empezar a preguntar del problema número 1, creo que ya no se vale porque ya estamos a 2 días de entregar la tarea, ¿sí? Entonces también, por favor, ahí sí les sugiero que vayan haciendo la tarea, se las dejé ya con anticipación y que conforme vamos viendo también los temas que no hemos visto y que vienen incluidos en las tareas, pues me vayan haciendo sus preguntas, ¿vale? Entonces, yo trataré de responder sus dudas, pero también no puedo estar pegado al correo, ¿sí? Yo me doy mis tiempos, a veces ya hasta en la noche estoy revisando correos para poder resolver sus dudas, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, yo estoy tratando de resolverlo de esa forma. Entonces, si tienen alguna duda, pues con gusto los atiendo en correo, nada más que sí, lo revisaría ya por la tarde noche. ¿Sí? Si me mandan una duda el viernes a las 8 de la mañana, pues difícilmente lo voy a poder atender con anticipación. Entonces, por favor, si tienen dudas, háganmelas saber con anticipación. ¿Vale? Entonces, pues ahí están ya donde me puedan mandar las tareas, cuáles son las recomendaciones para nombrar el archivo y la fecha límite, el viernes
próximo antes de las 10 de la mañana. Pero es fecha y horario límite, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden entregar, obviamente, antes de la fecha y de esa hora. Bueno, entonces, voy a pasar lista y conforme vaya pasando lista, si gustan abandonar la sala para incorporarse a sus clases o actividades, adelante. Alarcón, Adame, Presente, profe. sí. Almanza Martínez, Presente, profe. gracias. Barrueta de la Barrera, Presente, profe. sí, gracias. Calich Medina, Presente, profesor. gracias. Camacho, Presente, profesor. gracias. Cortés Orozco, Presente. gracias. Pucci Segovia, Presente. gracias. Espinosa Delgadillo, Presente. gracias. García Islas, Presente, profesor. sí, gracias. Guzmán Montijo, Presente, profesor.